transmite y él transcribe, ¿no? No, nosotros no decimos eso. De hecho, vamos a ver algunas cuestiones de inspiración donde no es como que el ángel dicte y ya el escritor nada más va transcribiendo. No, hay cuestiones más complejas. Sin embargo, el problema teológico de fondo que tenemos en esta materia es conciliar el carácter plenamente humano y el carácter plenamente divino. Sabemos que es mano de Dios, sabemos también que es mano humana. Entonces, ¿cómo se concilia, no? Porque hay un hasta cierto punto una frontera que es difícil de traspasar, ¿no? Hasta dónde llega Dios y hasta dónde llega el hombre. Y si el hombre es imperfecto y Dios siendo sumamente perfecto, ¿cómo conjugamos estas dos realidades en un libro sagrado? Entonces, pues bueno, ese problema teológico siempre lo tenemos presente. En tercer lugar, la Sagrada Escritura forma parte del misterio de la revelación de Dios a los hombres. Es un tema que vamos a tratar más a fondo en teología fundamental. Van a tratar con el profesor Arturo en Introducción a la Teología. Y en fin, pues básicamente en eso se centra el estudio de la teología, en la revelación. No es cosa secundaria, ¿no? Por eso es que le dedicamos cierto tiempo al estudio de la revelación de una manera nueva, de una manera sistemática, de una manera pensada, haciéndole preguntas, tratando de buscar soluciones. Bien, esto lo dice en su tiempo el cardenal Ratzinger, aún no era papa, en el documento de la Política Bíblica Canónica sobre la interpretación de la Biblia. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer la cita, por favor? Yo, Sí, adelante. Judith Durán. El estudio de la Sagrada Escritura no está nunca completamente concluido. Cada época tendrá que buscar nuevamente a su modo la comprensión de los libros sagrados. Muchísimas gracias. Fíjense que eso es una realidad importantísima. A veces se piensa que el libro de la Biblia, por ser muy antiguo, ya no tiene nada que decirnos en el presente. Todo lo contrario, siempre dice algo nuevo. Pero por decir algo nuevo, no significa que traicione los principios fundamentales, ¿no? Sin traicionar estos principios fundamentales, ilumina ciertas realidades. Por ejemplo, eh, en la parroquia, en diversos momentos, muchas personas me han dicho, el estudio de la Sagrada Escritura en medio de esta pandemia me ha iluminado. El estudio de las Sagradas Escrituras cuando perdí a mi madre, a mi padre por lo del COVID, me ha ayudado muchísimo, ¿no? A tener la esperanza en Dios. Por ejemplo, había un testimonio ahí muy bonito donde pues, él se perdió el empleo, perdieron algunos familiares, y leyendo el Evangelio de San Mateo, sobre todo Mateo 6 cuando hablaba de la providencia, pues, sí, fue precioso, ¿no? Como ese texto me iluminó. Entonces, sin duda, cada época va hablando la Sagrada Escritura y sin duda cada época reclama nuevos retos, ¿no? Para hablar en este momento determinado. Por ejemplo, aquí una pregunta. No sé, ¿ustedes qué temas pensarían que la Sagrada Escritura tendría que responder en la actualidad? ¿Qué temas ahorita son latentes, que atañen, aparte de la pandemia, que podría responder la Sagrada Escritura? No sé qué se les ocurriría. El aborto, la eutanasia. Claro, claro. Todas las cuestiones bioéticas que están a flor de piel. Por ejemplo, hace algunos meses la legalización de la eutanasia en España, en fin, muchísimas cosas que pueden iluminar, exactamente. ¿Alguna otra? El Daniela sinsentido de Cardoso, la vida. muy importante, sobre todo en unas sociedades materialistas y consumistas. Daniela Cardoso, Y yo creo que todo lo relevante a la comunidad también ok. es importante porque actualmente se habla. Sí, sí, sí. Definitivamente una crisis de la masculinidad y la feminidad, confundiendo, ¿no? Muchas cuestiones, y es verdad. Y de verdad que en la Sagrada Escritura, este, um, podemos sacar muchísimas cosas para iluminar estas realidades. Por ejemplo, muy relacionado con la ideología de la biología de género, el feminismo, ¿no? Como piensa que la mujer siempre ha sido relegada, oprimida, y el malo del cuento es el hombre, y en fin. Dices, bueno, esta cuestión herida por el pecado se tiene que sanar sin duda, pero es verdad que también se puede apreciar una dignidad de la mujer elevada por Jesucristo,
Pablo en todos los evangelios. Guadalupe, Bastilla. Yo pienso, maestro, que el sincretismo de las religiones, También. el, el no, ya no tener nada claro pues nos vamos o los hermanos se van por lo más famoso, por lo que más llama la atención y pierden esa estabilidad en la fe. Dice que también leyendo la Sagrada Escritura uno reconoce lo novedoso del cristianismo, ¿no? A lo que le trajo el cristianismo al mundo. Definitivamente. Y eso nos ayuda a liberarnos de ese sincretismo que tú decías. Aquí nos dice Gabriel Álvarez, la violencia que existe, feminicidios y infanticidios, sin duda. Sin duda, claro que nos ayuda muchísimo, ¿no? En el fondo habla de una parte de valores. Muchísimas cosas hay que decir, sin duda, que ilumina la Sagrada Escritura. Y en fin, muy bien. Humberto, sí. Adelante, Humberto. Sí, Sí. sí, bueno, para entender los problemas, ahorita, por ejemplo, en diferentes comunidades, tanto en las zonas conurbadas como bueno, en las ciudades y en las comunidades, pues primero los adolescentes, hay mucho problema familiar, muchos eh, jóvenes están metidos en la drogadicción, eh, y, y es un principio, vamos, un principio cultural de imitación en otras culturas, ¿no? Entonces, entender las sagradas escrituras, bueno, pues es entonces entender la problemática actual en todos los sentidos. Sí, claro, exactamente, Humberto. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a seguir con estas notas introductorias de la Sagrada Escritura. Muy bien, ahora vamos ya a materia un poco más dura en contenido, dura entre comillas, ¿no? Realmente lo duro va a pasar a la parte, ¿sí? Pero bueno, esto es así, ya. Vamos a dejar de un lado la parte introductoria, romántica, vamos a entrar a contenido un poquito más denso. Primero, la Biblia también se puede abordar como una obra literaria, y lo es. Pues es un libro complejo, culturalmente muy complejo, en elaboración, en composición, y también debe de entenderse, como católicos lo entendemos como revelación, es decir, como Dios en manifiesta la obra. ¿Sí? Fíjense que hay un dato curioso, no sé si ustedes lo sabían, pero la Biblia, todas las semanas, todos los años, es el libro más leído en toda la historia, el famoso libro por antonomasia bestseller. Si ustedes, bueno, de hecho, si consultan la lista de bestsellers, libros más leídos a lo largo de la historia, la Biblia ya se ha quitado de la lista, ¿no? Todos los años sale con el libro más comprado y más leído de todos los tiempos. Por ejemplo, ya ni lo ponen, ¿no? Realmente la literatura religiosa la quitan, pero si ustedes buscan alguna lista que incluya literatura religiosa, en primer lugar lo ocupa la Biblia. Y en tercer lugar, curiosamente, el Corán. Hay que tener presente esto, ¿no? El libro más leído en toda la historia de la humanidad. Claro que es un monumento a la cultura. O sea, para dar una opinión certera de algún texto de la Sagrada Escritura no es así nomás porque se me ocurrió. Muy completo, tener muchas herramientas. Digo, 4 años tendrán ustedes para discernir en estudios teológicos. Les faltará muchísimo tiempo, ¿no? Para adentrar profundamente a esto. Es un libro, por supuesto, religioso. Acuérdense que la raíz etimológica de religión es religare, o sea, unirte con Dios, el hombre cuando se une a Dios. Esa es la raíz etimológica de religión. Por lo tanto, es un libro en el que podemos encontrar a Dios. Nos une a Dios, es un libro religioso. Y es portador, por supuesto, de la revelación. En este libro, pues, tiene respuesta a las preguntas más fundamentales de la existencia del hombre. A ver, los filósofos, ¿cuáles son estas preguntas típicas más fundamentales de la existencia? A ver, filósofos, ¿Qué es el Bueno, hombre? ¿qué es el hombre? ¿Ok? ¿Qué más? también. ¿Eh? A ver. ¿Alguien más? Gabriel Álvarez. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Sí, hacia dónde vamos. Ok, perfecto. En la filosofía clásica son tres. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el mundo?
y quién es Dios. Y por supuesto, de una manera más subjetiva, esas tres se traducen en quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. ¿Sí? Entonces, esas preguntas fundamentales las encontramos en la Sagrada Escritura. Obviamente, la Biblia, al no ser un libro científico, no vas a encontrar pues teorías científicas, ¿no? Como muchos se acercan y buscan encontrar ahí como la magia del método científico, pues obviamente no vas a encontrar ahí, ¿no? Y también es importante, es palabra de Dios al hombre, que se debe de tener con esta sacralidad, palabra de Dios al hombre. Muy bien. Ahora, hay diversas maneras de denominar a la Biblia y a los libros que lo componen. Cabe la pregunta, ¿la Biblia es un libro o es un conjunto de libros? Hay que entender la raíz etimológica de Biblia. Biblia, así como la conocemos, tal cual, es una transcripción latina del griego biblia, que básicamente se transcribe a su vez del nominativo plural. Es una cuestión técnica de latín y griego, no le hagan mucho caso, biblión, a su vez del diminutivo biblos, que significa libro. En resumen, la palabra Biblia significa conjunto de libros. ¿Sí? Es lo que decimos. ¿Qué es una Biblia? Pues un conjunto de libros. Vale. Y a su vez podemos decir que la Biblia, al ser un conjunto de libros, claro que es un solo libro. ¿Por qué? En primer lugar, porque tiene dos causas de unidad. Número uno, la unidad viene del único autor divino que es Dios. Es su único autor divino. Cada libro evidentemente puede tener un autor o varios autores, que lo vamos a ir viendo en las siguientes clases, pero su único autor es Dios. Segundo, la unidad de la Biblia también es reflejo de la unidad de la revelación. Es decir, un solo proyecto, un solo designio de Dios que le dio a la humanidad. Y tiene esta continuidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay un hereje que se dio en la antigüedad cristiana que se llama Marción. Marción decía, en función de los dos testamentos, que había dos dioses, uno malo y terrible, que era el del Antiguo Testamento, y uno bueno y misericordioso y bondadoso, que era el del Nuevo Testamento. Fíjense que aquí obviamente es una mala comprensión y por supuesto este tipo de interpretaciones rompe la unidad de la Biblia. La unidad es una y es el único designio de la revelación. Y claro que habrá que entender en su contexto que ciertos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo. Bien, ahora, ¿por qué tiene dos testamentos? Porque así agarramos nuestra Biblia, sabemos el Antiguo Testamento que es largo y complejo, y el Nuevo Testamento que es como que es más sencillito, ¿no? Habla del amor de Dios, Jesucristo, nos evitamos de Bien, hay que entender la palabra testamento no como se entiende desde la actualidad, como un documento notarial jurídico en donde heredas algo, aunque eso lo entendemos en la actualidad, ¿no? Pero testamento significa, en primer momento, alianza. Tú le preguntas a un biblista, dame un eje fundamental, un eje único de la interpretación de toda la Biblia, de los 73 libros. Este eje, uno de estos ejes, es la alianza. Es decir, es un pacto definitivo de Dios con los hombres. Acuérdense que la alianza al menos debe tener dos partes, ¿sí? Quien la establece y quien la recibe. Hay una especie de acuerdo, ¿sí? Y esta parte es obviamente Dios con toda la humanidad. En resumen, podemos decir de otra manera, Antiguo Testamento se leería como Antigua Alianza y Nuevo Testamento como Nueva Alianza. Obviamente la Nueva Alianza se hace en Jesucristo. Bien, ahora, la Biblia hebrea, la Biblia de los judíos, consta de 39 libros que se agrupan en tres grandes grupos. Sabemos que para un judío lo fundamental, lo central es la ley. Es lo central. Buen judío es aquel que cumple la ley. Después, en segundo lugar de importancia, caberán los profetas, ¿no? Los portadores de la voz de Dios a los hombres. Y en segundo lugar, pues habrá diversos escritos significantes. Estos tres agrupaciones
versiones, en hebreo se leen así: la ley como Torah, los profetas como Nevim, los escritos piadosos, escritos que ayuden, Ketuvim. Y estos tres forman un acróstico que significa, que se enuncia Tanaj. Y yo les preguntara en el examen, ¿qué es la Tanaj? Ustedes me deberían de responder: es un acróstico con el cual se llama así la Biblia hebrea, la Biblia judía, la Biblia judía. Obviamente, la Biblia católica, ya abordaremos este tema, ¿no?, de los libros deuterocanónicos, tiene más libros en el Antiguo Testamento, 46, más 27 de Nuevo, y el Antiguo Testamento se divide en libros históricos, didácticos o poéticos y proféticos. Y el Nuevo Testamento también tendrá sus agrupaciones. En total, 73 libros. Aquí les tengo un esquema de cómo se conciben los hebreos la Biblia judía. Acuérdense, Tanaj es un acrónimo hebreo, perdón, que hace referencia a los tres grandes grupos: Ketuvim, Nevim y Torah. Un judío, ¿cómo visualiza la Biblia? Obviamente, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, lo visualiza de una manera circular, centriforme. Al centro está la ley, después los profetas y después los escritos. Para nosotros no, más bien es una cuestión de línea histórica, ¿no? Empezamos con Génesis, vamos con los históricos, y así vamos hasta la Apocalipsis. Aquí está cómo es la visión de la Biblia para un cristiano, ¿no? Sabemos que el Pentateuco, los primeros 5 libros, después la gran gama de libros históricos, después los libros proféticos y los poéticos, los libros sapienciales, que se refieren a los grandes tratados de sabiduría en la Biblia. Y en el Nuevo Testamento tenemos los evangelios y hechos, y las cartas y Apocalipsis. Obviamente hay subdivisiones, ¿no? Las cartas católicas, las cartas paulinas, en fin, ¿no? Entonces ya lo van a ir dando en más de normal. Entonces vean la diferencia fundamental, ¿no? Mientras para el judío su Biblia es una cuestión centriforme, al centro está la ley, para nosotros es una visión más histórica, en donde el cambio fundamental del Antiguo al Nuevo Testamento lo da Jesucristo. Bien, una cosa técnica. ¿Cuáles son los diferentes nombres que recibe la Biblia o la Sagrada Escritura? En primer lugar, obviamente Sagrada Escritura. Es decir, de santo, aquello que viene de Dios. Sagrado viene del latín sacre, que significa hacer santo algo, hacer que algo sea consagrado a Dios. Esta es una denominación, Sagrada Escritura, ¿por qué se le dice de esta manera? Este término surge en el Nuevo Testamento, justamente para referirse al Antiguo Testamento. Por ejemplo, si tú encuentras en Corintios, en Timoteo, ¿no? Lean las Sagradas Escrituras. Como dice en la Escritura, en ese momento se está refiriendo al Antiguo Testamento, a la Biblia judía. Será hasta siglos después, bueno, ni tanto tiempo, nada más un siglo, en el siglo II propiamente, cuando los padres de la Iglesia empiecen a llamar al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, todo en su conjunto, Sagrada Escritura. Adoptarán este término, pero no para referirse solamente al Antiguo Testamento, sino para referirse a todo. También se le dirá palabra de Dios, porque este tiene su origen en Dios. De hecho, la importancia también en la liturgia, ¿no? Cuando tú lees algún texto y lo dices con toda certeza, ¿no? Palabra de Dios. O sea, lo que has leído no es cualquier cosa, es la misma palabra de Dios que se ha manifestado. Bien. Y también se le dice, ya propiamente, escritura divinamente inspirada. Esto lo tomamos sobre todo de la teología paulina, como San Pablo en la segunda de Timoteo 3:16 dice: omnis escritura divinitus inspirata, es decir, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura. Bien. Ahora, aquí hay que entender la relación que tiene la Sagrada Escritura
con la encarnación. ¿Sí? Bien, en primer lugar, cuando hablamos de los diferentes acontecimientos de la vida de Cristo, de Dios, usamos un término, y este término se llama misterio. Que no queda muy claro. En el momento, misterio, perdón, a la luz del cristianismo, misterio no significa eso. Misterio significa el exceso de luz, aquello que ilumina muchísimo. O sea, ya no es lo oscuro, ¿no? Lo que es como muy difícil percibir, sino que aquello que ilumina demasiado al hombre, que inclusive al ser tan imposible poder adentrarse perfectamente. No sé si les ha pasado cuando son deslumbrados por muchísima luz, ¿no? Cómo se ciegan los ojos, ¿no? Y hasta luego. Así más o menos es similar a la visión del misterio en el cristianismo. Es decir, tanta luz que vamos adentrándonos justamente en... Y por supuesto, algo centralísimo, importantísimo en la Biblia es el misterio de la encarnación, es decir, la segunda persona de la Trinidad que se hace hombre. Y aquí obviamente encontramos todo lo referente a Jesús, ¿no? Nuestra primera fuente, los gestos, las palabras, la historia de los hombres, los apóstoles, todo. Pero es que la Biblia lo recibe con gran alegría, con gran entusiasmo, con una sacralidad importante, porque aquí habla de un misterio importante como es la encarnación. Y por supuesto, junto al otro misterio, la salvación, la redención. Bien, también es verdad que en la iglesia, eh, para nosotros es sumamente importante la recepción de este libro, porque si bien es cierto, sabemos que aquí no está toda la revelación, pero aquí encontramos un manantial tremendo donde podemos saciar esta sed. Ya lo dice la Constitución Dogmática del Lumen Gentium: convocado un pueblo de entre los judíos y los gentiles, se condensará en unidad no solo según la carne, sino el espíritu, y constituirá el pueblo de Dios. Es la misma iglesia que recibe la Sagrada Escritura y lo entrega a los fieles en la palabra de Dios. Nada más como dato curioso. Ya lo veremos en la siguiente clase, obviamente. Por ejemplo, los protestantes dicen, ¿no? Mi único referente es la Biblia. Obviamente no hay ni magisterio, documentos pontificios. Pero fíjense qué curioso, porque ellos, renunciando a la Iglesia Católica, solamente se quedan con la Sagrada Escritura. ¿Y quién creen que, haciendo un acto eclesiástico, dice estos libros son la Biblia? La Iglesia Católica. O sea, la Biblia nace en el seno de la Iglesia y es dada a la Iglesia. Eso es un dato como muy curioso, ¿no? Que en diálogo con protestantes, pues sí les dices, oye, pero tu origen de la Sagrada Escritura no es Lutero, es la misma Iglesia Católica quien lo hace. Ese es un dato como muy importante para el diálogo con los hermanos protestantes. Bueno, voy a dar lectura a este texto muy, muy bueno del Papa Francisco sobre la lectura de la Sagrada Escritura, que dice: quiero decirles algo. Hoy día a día hay más cristianos perseguidos que en los primeros tiempos de la Iglesia. ¿Y por qué se les persigue? Se les persigue porque llevan una cruz y el testimonio de Jesús. Se les condena porque poseen una Biblia, de modo que la Biblia es un libro altamente peligroso. Tan peligroso que en algunos países es como si uno guardara granadas en mano en el armario. Un no cristiano, Mahatma Gandhi, dijo una vez: ustedes los cristianos custodian un documento con suficiente dinamita como para hacer volar en pedazos la Hola civilización María entera, José, buenas noches. como para Si no revolucionar me el mundo equivoco, es y traer la Nancy paz la a que se este encarga planeta de eso. desgarrado Dios por te la guerra. bendiga. Fíjense la admiración de un no cristiano ante el patrimonio cristiano, ¿no? Y qué gran tristeza da que a veces los mismos cristianos, un libro que tenemos tremendamente abandonado, sea la Sagrada Escritura. En fin, ¿dudas hasta aquí? ¿No?
¿Alguna duda sobre la evaluación? No, yo solamente una primera duda, perdón. Sí, ¿qué pasa, Miguel? Al inicio, Mm. usted mencionó esta parte donde, aquí está. Dice que eh, esta parte introductoria del curso nos hace referencia a tres preguntas. ¿Por qué unos libros son considerados sagrados? Lo responde el canon. Ujú. ¿Cómo se llega a esta convicción? Ya no escuché esa respuesta. La inspiración bíblica. Inspiración. ¿La inspiración solamente? Ah, ok. Sí, la inspiración bíblica. Y vamos a ver que dentro de 3 clases, 4 clases, la cuestión de la inspiración bíblica pregunta, pero sí, en medio de la inspiración bíblica sabemos cómo es que unos libros son inspirados, como otros no. Sí, y alguien estaba levantando la mano, Fátima. Entendí bien, dijo, el misterio en el Antiguo Testamento es algo como que quedaba difuso, como que no se sabía. Sí, más bien oculto. De hecho, ni en el antiguo, más bien en las religiones paganas. Es así como algo oculto, ¿no? Algo como que no se manifiesta, ¿no? Que como cuesta como mucho trabajo entender. Para el cristiano se manifiesta, pero obviamente el intelecto del hombre No, de la no es filosofía. suficiente para agotar a Dios. ¿De qué responde la Biblia? Entonces el intelecto trata de ¿De qué acercarse responde? Pero la primera. al misterio, ¿no? A este exceso de luz para tratar sí, Gabriel Álvarez. Ahorita que estaba mencionando eso del exceso de luz, me recordó al concepto de revelación, que es quitar el velo. Entonces, podríamos decir que la revelación y el misterio van de la Sin mano. duda va de la mano, claro que sí, claro que sí. Y justamente tiene mucho que ver con esto, ¿no? Quitar el velo, o sea, lo que estaba oculto, pum, se hace oculto y es tremendamente grande y maravilloso. Y por ser tan grande, el intelecto no alcanza a agotarlo. Muchas gracias, Gabriela. No sé quién sea, ZTE Vlad. Buenas noches, padre. Buenas Mire, noches. comentarle, perdón por el nombre, es el nombre de mi teléfono. Es que estoy Sí. teniendo problemas de conexión. No te preocupes. Quiero pedirle de favor que me comparta nuevamente un poquito lo de la evaluación, porque me perdí esa parte precisamente porque tuve problemas de conexión. Por favor. Sí, no te preocupes. Bueno, antes de la evaluación, Casa Tepoztlán, ¿qué duda tiene? Oh, sí, yo gracias. Buenas noches. Buenas noches. Es el nombre de la institución. Yo soy hermana Catalina Vargas. Perfecto, hermana. No comprendí o no entendí bien. Pasó un camión y, bueno, no sé, con ruido me distraje. Donde explicaba de la Sagrada Escritura que en el Antiguo Testamento se le decía solo escritura, se refería, solo hasta en el Nuevo Testamento se comienza a decirle Sagrada Escritura, o me confundí. Okay. Cuando en el Nuevo Testamento encuentren Sagrada Escritura o las escrituras, hace referencia en ese contexto al Antiguo Testamento. Será hasta años después que los padres de la Iglesia utilizarán este mismo término, las escrituras, las Sagradas Escrituras, para referirse no solamente al Antiguo Testamento, sino al Nuevo Testamento. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en la cita bíblica que les ponía al principio, estudien las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Él está diciendo a los judíos, obviamente, estudien la Tanaj, porque ellas, las profecías que vienen del Mesías, hablan de mí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, vamos a ver salgo del temario. Ay, ya lo cerré. Un segundo. Sí, hermano, sí, Judith. Adelante, Judith. Maestro, nada más, por favor, si pudiera repetir lo de la Biblia Tanakh, por favor, gracias. Sí, pero ¿qué significa Tanaj? Sí, ok. Acuérdense que la Biblia hebrea se comprende de 3 grandes grupos. Para el judío lo principal es la ley, es decir, la Torah. Después vienen los profetas y después vienen los escritos. Entonces, la Tanaj es un acrónimo haciendo referencia a estos 3 grandes grupos.
¿Cuáles son? Obviamente la ley, que es la Torá, Nebim, que son los profetas, y los escritos que tuvimos. Entonces es un acrónimo. Entonces, en resumen, ¿qué es la Tanaj? Es la Biblia hebrea. Muy bien. Ahora, respondiendo aquí a quien pedía la evaluación, aquí está. Que es el mismo evaluación que vamos a llevar en Teología Fundamental, que son reportes de lectura. Ay, más bien de... Ya lo ven todos, ¿verdad? Es reportes de lectura, 40%, examen final, 60%. Cada reporte de lectura vale 10%, y son esas 4. Las 4 las encuentran todas en internet, en la página del Vaticano. Nada más les pones ahí evidentísimos dedos y ya, sin problema. No hay necesidad de comprar o pedir internet ni nada, todo está en internet. Bien, esto lo voy a compartir de todos modos en el grupo y en la plataforma lo subo en unos 2 o 3 días, ¿vale? Sí, Daniela Cardoso. Perdón, quería hacer solo la precisión, es que ahorita que volvió a compartir la pantalla, las lecturas que aparecían ahí eran las de la clase de teología fundamental. Ya, entonces, ok. por si alguien le capturó pantalla o algo, van a... Ya. Sí, fíjate que como tenía abierta las dos, me confundí como es el mismo formato, pero bueno, aquí está. Estas son, así por si le quieren hacer el screen, las lecturas de esta materia, ¿vale? Entonces aquí están estos 4 para que vuelvan a hacer y eliminen las anteriores. Y ya en un ratito, pues en unos minutos vamos a ver las otras. Bien. Yo creo que ya no hay dudas. Vamos a descansar 10 minutos. Nos vemos son 8:51, a las 9:01. 9:91, ¿vale? Pues bueno, ahorita nos vemos. Gracias. Porque decía ahí arribita. Por ahora. Pero ¿cuál era su pregunta? Ya no entendí. Sí, de 7 días, de 8. Martes y miércoles de 8 a... Es que nos alimentaron de la vida que nos estábamos Solo tenemos 10 minutos. Te queda el tiempo. Introducción, Biblia y métodos genéricos. Sí,
Bueno, así dice en el programa. Programa en la captura de pantalla. En donde dijo de recorte de lectura. Ahí en su documento dice que es introducción, Biblia y métodos. ¿Cómo? En la captura de pantalla donde vienen el reporte de lectura, introducción, Biblia y métodos exegéticos. Ah, sí, sí, la pregunta. Que la parte de la revelación está en la tradición y que hay tres grandes problemas. Uno, porque son estos libros, ¿por qué son estos libros considerados sagrados? Ese es un problema del canon. Y luego, pues, dos, ¿cómo se llama esta condición? ¿Cómo sabemos que es un canon que se da cuál es el problema? Elementos que ellos tienen que tener esas inspiraciones, que yo no escuché eso, ¿no? Sí, dijo que eso era inspiración, pero había una tercera que es interpretación, pero no escuché, no entendí la pregunta que estaba haciendo. Recording stopped. Fue las primeritas. El problema teológico, segunda inspiración y la tercera la interpretación. La revelación. Ah, el del cualquier uno. La Sagrada Escritura forma parte del misterio de la revelación de Dios a los hombres. No, pero eso no es el problema. No. Ajá. En la primera pregunta responde el problema del cambio. La segunda responde el problema de la inspiración. Ajá, la interpretación, lo que decía usted. ¿Qué